Probablemente los que estamos hoy aquí conectados pertenecemos a la misma generación, una generación que a mí me gusta llamar la generación puente, porque es la primera generación y la única generación en la historia que ha atravesado el puente del mundo analógico al mundo digital. Quizá los más jóvenes cruzasteis este puente en pantalón corto, jugando, distraídos, y quizá los más veteranos cruzasteis este puente ya con peso sobre los hombros y el vértigo que da la responsabilidad. Pero no importa. Ahora que estamos del otro lado, a veces fascinados por los cambios que trae la tecnología cuando se conecta con la creatividad, y otras veces quizá desbordados por la ansiedad de vivir esta vida tan hiperconectada, quizá es un buen momento para detenernos a pensar. Pienso que somos una generación única en la historia. Yo creo que no ha habido una generación en la historia que haya tenido que aprender tantas cosas en tan poco tiempo. Y eso nos hace una generación especial, que ha sido muy retada. Pero si hubiésemos sido poco retadas, en los últimos meses nos hemos encontrado con este contexto sin precedentes que está desafiando a las organizaciones, está desafiando a las familias, a las personas, también a los países. Y a mí me recuerda en el fondo como atravesar una tempestad. En las últimas semanas, en los últimos meses, hemos visto a muchos directivos tratando de entender la altura que tienen estas olas, la velocidad que tiene el viento desde donde sopla. Han sido semanas muy difíciles, tomando decisiones para estabilizar la carga. Y en esos momentos los marineros se golpean, trabajan muchas horas, hay cansancio, hay fatiga. Y las organizaciones tratan de estar a la altura con decisiones estratégicas adecuadas. Sin embargo, hay un proceso que tal vez cuando la carga se ha estabilizado, cuando la operación más o menos está en marcha, es el gran desafío que tenemos nosotros como individuos. Es cómo nos queremos ver tú y yo cuando pase la tempestad. ¿Cómo queremos vernos tú y yo cuando esas nubes oscuras desaparezcan en el océano? Pues bien, posiblemente después de estos meses tan difíciles, donde nos toca estar aislados, algunas personas cuando salgan de este aislamiento se encontrarán más en forma que nunca y otras quizá estarán un poco descuidadas. Es posible que haya personas que después de estos meses hayan aprovechado este tiempo para cultivar sus pasiones, sus aficiones, para crecer como personas, mientras otros quizás se habrán abrazado a adicciones como el alcohol, las drogas, la pornografía, el juego, tal vez. Es posible que dentro de unos meses, cuando salgamos de este aislamiento, algunas personas hayan dedicado una cantidad insensata de tiempo a ver series, entregando su dieta intelectual a algoritmos de Netflix o de otras plataformas audiovisuales, mientras que otras personas habrán diseñado una dieta intelectual más rica, que tenga libros, que tenga documentos, que tenga vídeos, que tenga podcasts, libros de literatura, libros de historia, y por tanto se habrán enriquecido de una manera extraordinaria durante estos meses. Es posible que algunas personas hayan contribuido en estas circunstancias a deteriorar sus relaciones, como familias o relaciones de amistad, mientras otras personas habrán hecho un esfuerzo extraordinario por seguir trayendo unidad y armonía a esas familias o esos entornos en los que se mueven. Y todo este desafío que estamos viviendo, en el fondo, a mí me recuerda a una historia que sucedió hace unos años cuando hubo un avión de US Airways que aterrizó en el río Hudson. Fue una fría mañana de enero en Nueva York. En el aeropuerto de La Guardia despega este avión y a los pocos minutos una bandada de patos canadienses entra en las dos turbinas provocando una rápida pérdida de presión. El comandante llama a la base y pide aterrizar inmediatamente y en la base le explican que la pista más cercana está a 6 minutos de distancia. El capitán se da cuenta de que no tiene ese tiempo y toma una decisión muy cruda desde el punto de vista del liderazgo, que es aterrizar en el Hudson. Y ahora la historia contada por uno de los pasajeros sentado en primera fila de aquel avión. Cuenta cómo le afectó aquella experiencia. En una primera instancia siente el impacto de las aves en el avión y que el avión entra en pérdida. Y a continuación escucha al comandante hablar con esa voz firme con la que suelen hablar los comandantes, diciendo, vamos a aterrizar en el Hudson, abróchense los cinturones
y prepárense para el impacto. Así que él piensa, nos vamos a matar todos, no hay ninguna opción de salir vivo de esto. Y en ese momento él se da cuenta de que no está listo para morir, si uno puede estar listo para morir alguna vez en la vida. Y no está listo para morir porque hay 3 dimensiones en su vida que no funcionan. La primera es constantes discusiones con su mujer. La segunda dimensión de su vida que no funciona es que dedica mucho más tiempo al trabajo del que debería, no porque tenga tanto trabajo, sino porque su vida familiar le resulta frustrante. Y en tercer lugar, se da cuenta de que está viendo a sus hijos más tiempo con los ojos cerrados que con los ojos abiertos. Así que se da cuenta de que no está listo para morir. No quiere morirse, no quiere dejar semejante legado. Pero gracias a Dios ni él ni nadie fallece. Son rescatados del río. Y esa noche cuando él llega a su casa, aborda posiblemente la conversación más difícil de su vida. Una conversación en la que logra restaurar una relación deteriorada con su mujer. Logra reconstruir su familia y toma decisiones muy prácticas y muy específicas acerca de cómo va a dedicar tiempo de calidad a sus hijos, a su mujer y a su familia. Esa persona, por tanto, aborda una transformación extraordinaria a través de un contexto bien extraordinario, que es estar a punto de morir en el Hudson. Y yo no quiero quitarle ningún mérito a esa transformación, pero resulta mucho más difícil abordar una transformación extraordinaria a través de un contexto ordinario, a través de un día a día anodino. Por eso me parece que todo esto que estamos viviendo en estos meses de aislamiento global es una oportunidad y un contexto extraordinario que nos está pidiendo, nos está llamando a una transformación también extraordinaria. Y cuando uno piensa en las responsabilidades que tenemos todos como líderes, quisiera centrar las 3 responsabilidades de un líder en estas 3 dimensiones. En primer lugar, un líder tiene responsabilidades estratégicas. Tiene necesidad de detenerse a pensar, observar el contexto y tomar buenas decisiones. Pero para eso necesita tiempo. Y con frecuencia le dedicamos poco tiempo a la estrategia porque estamos muy absorbidos por la operación. Pero el gran problema es la segunda responsabilidad, que es el desarrollo de personas. Porque hay una tendencia muy instalada en muchas organizaciones a subcontratar el desarrollo de personas a talento humano. Y tal vez pensamos que la gente se desarrolla porque va a un curso por aquí, a un programa por allá, porque hacen un poco de turismo académico, porque escuchan charlas de motivación. Y eso no tiene ninguna capacidad transformadora si no hay un proceso de desarrollo más profundo, donde uno es acompañado por un líder que le ayuda a aterrizar su estrategia, a instalarla en su día a día. Así que hay una grandísima oportunidad que tenemos en este contexto de desarrollarnos de tal manera que tengamos también la capacidad y el dinamismo de acompañar a otros en su viaje de desarrollo. De otra manera, si no, somos meros gestores. La diferencia entre un líder y un gestor es que un gestor es un técnico venido a más que asciende por un organigrama y un día acaba en un puesto rimbombante en su tarjeta de visitas y en un comité ejecutivo, pero sigue mirando la organización desde un ángulo muy estrecho, desde su área técnica, y no tiene una visión integral de la organización ni del desarrollo de las personas, y por tanto no es capaz de generar grandeza organizativa ni transformación personal. Es un mero técnico, es un gestor. Pues bien, ¿cómo asumimos esa responsabilidad de acompañar a personas en su desarrollo? En primer lugar, dándonos cuenta de que hay mucha gente a nuestro alrededor que aunque esté muy rodeada de personas en las organizaciones y también en las redes sociales, viajan solas en su viaje de transformación. Y es una responsabilidad y una oportunidad fabulosa el acompañarles y en hacerles crecer y desplegar su talento. Y para eso me parece que hacen falta 3 cosas. Necesitamos 3 cosas para realmente ser capaces de contribuir a transformar a los demás. En primer lugar, me parece que necesitamos experiencia, conocimiento en algo, años de trabajo, expertise en algún área, necesitamos algo que contar. Y este no es el factor restrictivo. Normalmente eso lo tenemos. Es una cuestión de años y de trabajo arduo. La segunda dimensión es método, y esto escasea más. Y el método consiste en primer lugar, tener gran capacidad de leer el talento y la personalidad de cada persona, entender su propósito de vida, su contexto familiar, prestar atención a muchas más variables y desde ahí ayudarle a diseñarse una o dos buenas prioridades estratégicas o retos de desarrollo y aterrizarlas en un proyecto concreto, en una competencia concreta,
En el fondo es trasladar esos retos de desarrollo no a un PowerPoint o a un documento que se pierde en la entropía digital, sino trasladarlos a tu día a día, en hábitos muy específicos. Pues ese método suele escasear en las organizaciones y me parece que hay una grandísima oportunidad de aprender a desarrollar ese aterrizaje en el día a día para anclar hábitos. Sin embargo, tampoco es este el gran desafío que tenemos hoy en día. El gran desafío es, ¿habrá gente dispuesta a que yo les acompañe en su viaje de transformación? ¿Cómo tengo que vivir yo mi propia vida para que haya gentes que quieren que yo sea su mentor, que yo les acompañe? Y me parece que el gran desafío en ese sentido es que seamos inspiradores, pero no una inspiración que viene de una vida impecable, del que nunca ha cometido ningún error, nada más lejos, sino la inspiración del que tiene una vida esforzada para vivir de acuerdo con sus valores cada día. Y ese esfuerzo no genera una figura impecable, como un modelo glacial que es admirable pero inimitable, frío y distante, sino una persona humana que es consciente de su propia fragilidad. Por eso diría que el gran desafío que tenemos para acompañar a personas en su viaje de transformación es construir un carácter que nos permita asumir las responsabilidades de liderazgo que tenemos, ya sea al frente de un pequeño equipo o de una gran organización o de algo muchísimo más importante, nuestra propia familia.